eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En nuestra última lección, estimado amigo, vimos la emocionante historia de la conversión de Saulo de Tarso, quien llega a ser el gran apóstol Pablo. El libro de Hechos es llamado los Hechos de los Apóstoles, y es que algunos piensan que es porque aproximadamente la mitad del libro cuenta de los hechos de Pedro y la otra mitad habla de los hechos de Pablo. El apóstol Pablo es sin duda uno de los grandes líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Él escribió la mitad del Nuevo Testamento. Él pone a la Iglesia del Señor Jesucristo en el mapa del mundo. Sin duda, él fue el más grande misionero que la Iglesia cristiana ha tenido, y leímos sobre su conversión en la última lección, en la primera parte del 9º capítulo del libro de los Hechos. En la segunda mitad del capítulo 9 de Hechos, leemos sobre lo que podemos llamar el seguimiento de la conversión del apóstol Pablo. Dios va a un viejo hombre llamado Ananías y le dice: «Quiero que vayas y bautices a un hombre llamado Saulo de Tarso». El nombre Saulo de Tarso llenó de terror el corazón de este viejo hombre, porque Saulo de Tarso era para esa primera generación de la Iglesia lo que Hitler significó para los judíos durante el Holocausto en Europa. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos para ponerlos en prisión, para torturarlos, para matarlos. Él era un gran perseguidor. Así que, naturalmente, el hombre objeta. Él dice: «Señor, he oído hablar de este hombre, las grandes cosas que le ha estado haciendo a tu pueblo, y he oído que quiere nuestro arresto». Pero Dios le dijo: «Estás equivocado, Ananías. Él es un instrumento escogido por mí, y tengo un gran plan para su vida». Esto es fascinante, estimado amigo. Dios desenrolla el rollo de la vida de Pablo. Le muestra al viejo Ananías su gran plan para la vida de Saulo de Tarso, quien llega a ser el apóstol Pablo, como hemos dicho. Él no hace lo mismo con Saulo de Tarso. Todo lo que le dice a Saulo es: «Levántate y ve a la ciudad de Damasco». Cuando Saulo hizo esa gran pregunta: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», él solo obtuvo una respuesta: «Ve a Damasco. Y cuando llegues a Damasco, te daré nuevas instrucciones». La aplicación devocional de este acontecimiento es esta: Dios podría mostrarnos su completa voluntad para nuestras vidas si Él quisiera, pero generalmente Él no lo hace. Él solo nos da su voluntad un día a la vez, una instrucción cada vez. Dos de las más hermosas palabras en el libro de Hechos son las palabras dichas por Ananías cuando va a la casa donde Saulo está esperando por él. Sus palabras introductorias fueron: «Hermano Saulo». Y esto es hermoso. Hay un reto cronológico en la vida de Pablo el apóstol al reconstruir su vida cuando leemos la segunda parte del capítulo 9 del libro de los Hechos. Tal parece, según el recuento de Lucas de la conversión de Saulo de Tarso, quien luego llega a ser el apóstol Pablo, que tan pronto él se convierte, comienza a predicar en Damasco
y en Jerusalén, predicando abiertamente el nombre de Jesucristo. Pero si usted conoce bien los escritos de Pablo, usted nota en el primer capítulo de Gálatas que el apóstol Pablo nos cuenta que él tuvo una experiencia que tiene que meterse en esta cronología en alguna parte. En el primer capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que él no es un apóstol de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Y él nos dice que después de su conversión, él no tuvo contacto con carne ni sangre. Él no fue a Jerusalén a hablar con Pedro, con Santiago, con Juan, aquellos que eran apóstoles antes que él, sino que él nos dice que se fue a Arabia, al desierto de Arabia, y en el desierto de Arabia se encontró con el Cristo resucitado. Algunos estudiosos dicen que fueron 3 años, otros 4, algunos dicen que 14, por un extenso periodo de tiempo en los desiertos de Arabia. El apóstol Pablo dice que se encontró con Cristo Jesús. Y tal como Jesús, el Jesús histórico, discipuló a los 12 apóstoles que estuvieron con él desde su bautismo hasta su ascensión, él también discipuló a Saulo de Tarso, allí en los desiertos de Arabia. Esta es una gran afirmación que hace el apóstol Pablo. Y Gálatas capítulo 1 nos dice, después de contar la historia de su experiencia en el desierto de Arabia, no estoy mintiendo. Jesús hizo esto, hizo afirmaciones sobre sí mismo. Y después de conocer las afirmaciones de Jesús, uno podría decir que Jesucristo fue un mentiroso, un fraude, un lunático, o uno reconoce el hecho de que Él es el Señor del cielo y la tierra, que fue Emmanuel, Dios con nosotros, y se postra y le adora. Con este hombre Saulo de Tarso sucede más o menos lo mismo. Él nos dice en el primer capítulo de Gálatas, ¿soy un mentiroso o soy uno de los grandes milagros en el Nuevo Testamento? Es importante que usted decida si él es un mentiroso o un milagro, porque él escribió la mitad del Nuevo Testamento, y nosotros vamos a estudiar todo el Nuevo Testamento, y la mitad de estos libros fueron escritos por este hombre. Pablo tuvo muchas experiencias. Él tuvo una experiencia de conversión que causó, por supuesto, un profundo efecto en su vida. Tuvo la experiencia del desierto árabe que, por supuesto, afectó mucho su vida y especialmente sus enseñanzas y su ministerio de escritura. También tuvo una experiencia celestial, la cual él nos cuenta en 2 de Corintios el capítulo 12. Él nos cuenta que fue llevado a este lugar celestial, al tercer cielo. Quizás fue apedreado y creído muerto en un lugar llamado Listra. Y allí, en este lugar llamado Listra, en espíritu o en cuerpo, lo que sea, subió hasta este lugar celestial. Tuvo una experiencia que influyó profundamente en su vida. Así que él fue un hombre de experiencias. Uno no puede explicar a este hombre, como hemos dicho, aparte de la palabra experiencia. Al estudiar la experiencia de conversión de Pablo, recuerde esto. Usted tiene que tomar en cuenta la cronología de esa historia de conversión. No solo la experiencia de conversión o la experiencia del camino a Damasco, sino su experiencia, por ejemplo, en el desierto árabe. Hechos capítulo 9, verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y aquí es donde conocemos a otro hermoso personaje en el libro de Hechos. El libro de Hechos, ya lo hemos señalado, es llamado los Hechos de los Apóstoles porque habla del ministerio del apóstol Pedro y del ministerio del apóstol Pablo. Además de estos grandes líderes como Pedro y Pablo, tenemos muchos otros que debemos conocer al estudiar el libro de Hechos. Al estudiar este libro, recuerde familiarizarse con unos 50 personajes. Y este es uno de ellos, Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación, y él fue realmente el primer compañero de Pablo en el ministerio cristiano. Uno lee en el recuento que después de la conversión,
y quizás después de la experiencia en el desierto de Arabia, él regresó a Tarso, que era su pueblo natal. Mucha gente se había convertido en Antioquía y Bernabé estaba allí ayudando a instruir a estos nuevos convertidos y recordó a Saulo de Tarso y decidió que este hombre tenía que venir a Antioquía y enseñar a estos nuevos convertidos. Así que fue a Tarso y buscó diligentemente hasta que halló a Pablo, y cuando lo encontró, lo llevó con él a Antioquía y lo instaló en ese ministerio de la enseñanza. Fue Bernabé quien en verdad inició al apóstol Pablo en su gran ministerio de plantar iglesias. Y como vemos en la segunda parte de Hechos, es Bernabé quien intercede por Pablo ante los demás creyentes. De otra manera, los creyentes nunca hubieran aceptado a Pablo en el ministerio. Ahora, cuando uno considera la grandeza del ministerio de Pedro, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, uno se fija que no hubiese existido un apóstol Pedro si no hubiera sido por un hombre llamado Andrés. Andrés fue el hombre que trajo a su hermano Simón a Jesús. Así que Pedro tuvo un gran ministerio, pero nunca lo hubiese tenido si no hubiera sido por su hermano Andrés. Y aquí tenemos lo mismo. Este hombre va a tener un gran ministerio, Pablo el apóstol, pero es posible que no lo hubiera tenido si no hubiera sido por este hombre llamado Bernabé, que tan pocas veces es nombrado. Bernabé era un hombre que siempre estaba animando a los demás, siempre levantándolos y animándoles para que pudieran hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Así que vemos en el libro de los Hechos que tan importantes como son los Pedros y los Pablos son los Ananías, los Bernabés, aquellos que hacen posible que estos líderes hagan la obra. La pregunta importante siempre será no si debemos ser Pablo o Pedro, sino, como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.